todos. Es un gran gozo realmente cada día acercarse a la palabra y buscar su presencia y del Señor ser animados, fortalecidos, exhortados. El cristiano necesita realmente ser guiado por Dios y cada día es necesario. Amén. Podemos abrir nuestra Biblia en Filipenses capítulo 2. Verso 16. Dice la palabra de Dios: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Y qué importante es tomarnos de la palabra de Dios, porque el Señor, de alguna manera, ya pagó por nosotros y no nos queda otra más que fortalecernos en Él. Oremos a Dios. Señor Dios, te damos gracias, bendito sea tu santo nombre. Gracias por este tiempo maravilloso en el cual nos permites tener un tiempo de comunión con tu palabra, adorarte, glorificar tu nombre, acercarnos, Señor, y por qué no pedirte, Señor, que nos sigas fortaleciendo y guiando, aunque tú lo sabes, necesitamos de tu guianza. Enséñanos a vivir conforme tu voluntad. Bendito sea, Señor, este día sea maravilloso. Aleluya. Amén. Mando un saludo a los hermanos que están en la transmisión. Dios les bendiga también mucho, que sea de bendición este mensaje. Y bueno, vamos a ver qué es lo que la palabra nos dice el día de hoy. Y el tema que puse el día de hoy se llama Ocúpense de su salvación. Amén. Ocúpense de su salvación. Los que hemos creído, los que creemos en el sacrificio de Jesús, y si no, el que no ha sabido de este plan de salvación para los nuevos que están escuchando, hoy quiero mencionar que hay un propósito de Dios aún para ti que estás ahí escuchando. Y para los que hemos creído, tenemos que preocuparnos por esa salvación. Y para el que no ha creído, el que cree puede tener salvación. Amén. No que nos esmeremos por conseguirla, porque la salvación no se consigue por hechos, por practicar cosas, por portarnos bien, y no estoy diciendo que no lo hagamos, sino que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Él lo hizo para los que ahora hemos creído, y esa salvación es por gracia. Entonces, yo también invito a aquellos que aún todavía no han recibido al Señor como su Salvador. Él murió por todo el mundo. Solamente el hombre necesita acercarse, conocer esa salvación, conocer esos principios de Dios para poder tener también lo que Jesús ofrece. Porque no vino por algunos nada más. Vino para que todos a través de Él puedan ser salvos. Pero hay de aquel que quiera. Hay de aquel que se acerque, ¿verdad? Amén. Entonces, ahora los que hemos recibido esa salvación, los que creímos en el Señor, los que ya estamos caminando en Él, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidar con temor y temblor todos los días de nuestra vida, ya que esa salvación se va a perfeccionar en algún momento y entonces se cumplirá lo que Dios ha establecido para el creyente. Estemos con Él una eternidad. Amén. Pero esa salvación ya está presente para el que cree y para el que está propenso a creer. Aún todavía no se acaba esa promesa para ti que me estás escuchando en esta noche. Amén. Hemos estado meditando en la carta a los filipenses de qué manera Pablo les habla a los de Filipos y les dice que cuiden su salvación, que se acerquen, que busquen,
que se mantengan firmes. De hecho, es una de las cartas en las cuales Él les habla de una manera diferente. Aún estando Él preso, les fortalece, les anima a seguir adelante, porque pues no sea Corintio o no sea Gálatas, que les habla de un poquito de temas importantes que ellos también estaban pasando o tenían problemas circunstanciales en sus iglesias. Pero aquí en Filipos, no que no les tenga que animar y exhortar también, pero es un poquito diferente. Él se goza de saber que los hermanos están creciendo, de que se están levantando, y tiene el deseo de ir a verlos. Pablo pide a los filipenses que se ocupen de su salvación. Algo que sí les va a decir. Capítulo 2, verso 12. Dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Algo que quiere enfatizar Pablo a los hermanos es que él no esté ahí presente, y que le da gusto oír que ellos se están fortaleciendo y están creciendo en el Evangelio. Pero él les hace esta aclaración y les dice que es necesario que ellos se ocupen de esa salvación, porque ya la tienen. ¿Qué es lo único que les pide Pablo? Ocúpense de ella. ¿De qué manera les está diciendo Pablo que se ocupen? Esa palabra que también hoy estamos escuchando y que también es escrita a los filipenses, hoy también es para nosotros. ¿De qué manera nosotros que hemos recibido esa salvación nos estamos ocupando en ella? ¿Cómo estamos haciendo para que permanezca esa promesa de Dios en nuestra vida? Pablo ya les había dicho en el verso anterior que tuvieran el mismo sentir que Cristo tuvo. ¿Cuál era ese mismo sentir? Y ya lo hemos compartido, ya lo han compartido. Ese que siendo Dios se despojó de sí mismo y vino y se humilló haciéndose hombre. No le importó ser Dios como tal. ¿Por qué? Por amor a nosotros, por darnos una oportunidad. Y es algo que tenemos que honrar y galardonar al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Él nos dejó un gran ejemplo, ¿no? No se aferró a su divinidad y se dio su vida por nosotros. Así lo dice, ¿no? Filipenses, capítulo 2, ahí donde estamos, verso 6. ¿Sí dice así? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, aún se humilló aún más a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y no una muerte cualquiera, hermanos. Veamos que esa muerte en la cruz fue algo muy tremendo de ese tiempo, ya que solamente crucificaban a los malditos, a los asesinos, a los violadores. Y Jesús, ¿hasta dónde tuvo que humillarse por darnos vida, hermanos? Por eso Pablo les dice en el verso 16: agárrense, fortalezcanse, aférrense a la palabra de vida, ya que no fue cosa cualquiera, ya que no fue cosa que fuera algo que no tuviera significado. Al contrario, mucho significado tiene. Esto es para los que hemos creído, pero una vez más, estoy hablando de esto porque los que están escuchando por primera vez posiblemente no habían escuchado esto, y hoy es oportunidad también para que tú te acerques a esa salvación y creas en el Señor. También hay vida eterna para ti si tú crees en esta noche. Pablo creía en esta palabra.
después que había dejado todo lo que tenía, ahora creyendo en Jesucristo, creyendo en este plan salvífico, él empieza a compartirlo, y en Romanos él va a decir algo muy importante que tiene que ver con esta salvación. ¿Por qué no la puede dejar de lado? ¿Por qué ahora la predica? ¿Por qué ahora la extiende? ¿Por qué ahora cree y se fortalece? ¿Por qué no se avergüenza del evangelio ahora? Romanos 1:16, vamos a ver qué dice. ¿En qué concepto tiene esa salvación Pablo? Dice en el verso 16 del capítulo 1: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí? Al judío primeramente, y ahora también al griego. ¿Qué es lo que ahora Pablo sabía? Que Jesús había hecho no solamente por los judíos, sino también por el gentil, por el que cree. Por eso me atrevo a decir hoy, en esta noche, no solamente nosotros que hemos creído, sino tú que escuchas en esta noche, también puedes acercarte a ese Dios de salvación, y Él puede darte vida eterna si tú crees. Al que cree, vida eterna, poder de Dios para salvación. Amén. Entonces, si hemos entendido todo lo que Cristo hizo por nosotros, y hoy tú que estás escuchando también puedes escuchar este plan de salvación, ¿cómo debemos de cuidar esa salvación en nuestras vidas? ¿Cómo lo debemos de hacer? Hebreos, vamos un poquito a la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, verso 19. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra de Dios, Hebreos 10:19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Nos dio entrada a ese lugar santísimo. Dice el verso 20: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuantas veces veis que aquel día se acerca. Amén. ¿Qué nos invita a hacer el escritor de Hebreos? No desmayemos, mantengámonos firmes, caminemos firmes en la salvación de Dios que Él ya nos dio. Regresemos a Filipenses. Dice el capítulo 3 de Filipenses, verso 1: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Cuántas veces escuchamos mensajes aquí, hermanos, de permanecer firmes? Yo creo que todas las veces, porque es importante asirnos de la palabra, aferrarnos a la palabra. Dice el verso 2, qué importante y qué duro, dice aquí: guárdense de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ajá. Qué importante es entonces mantenernos firmes en la palabra, conocer qué es lo que dice la palabra.
Porque qué fácil es dejarnos llevar por corrientes y por filosofías huecas que existen en este mundo. ¿Cuántas cosas existen que nos pueden apartar de lo que Jesús ya nos dio? ¿Y qué tenemos que hacer? Solamente permanecer firmes en su palabra. Una vez vuelvo a repetir lo mismo: asirnos de la palabra, aferrarnos a la palabra de vida. Porque entonces nada podrá movernos de donde el Señor nos tiene firmes. Amén. Y es que desafortunadamente, hermanos, hoy en día y todo el tiempo ha existido muchos que predican que la salvación no se pierde. Y entonces el hombre puede vivir solamente creyendo en el Señor, pero viviendo una vida mundana, pervirtiéndose en el mundo, contaminándose con las cosas de este mundo, dejándose arrastrar por todo lo que existe. ¿Esto debe de ser así en el Señor? ¿El que ha creído en el Señor? No. Y digo, yo voy a tocar algunos textos que nos pueden hablar de que la salvación se puede perder. Pero también algunos pueden predicar sobre algunos textos que hablan de que la salvación no se pierde. Pero ¿podrá ser posible que un hombre que ha creído en el Señor, para cambiarse de la vida mundana que llevaba, la siga igual en el Señor? No puede ser posible. En vano hubiera muerto Jesús. De nada serviría, porque entonces cualquiera pudiera entrar por obras. Vamos a Romanos, hermanos, capítulo 11. Capítulo 11, vamos a leer desde el verso 1. Dice la palabra: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, dice Pablo, ¿verdad? Dice el verso 2: ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, decía Elías, ¿verdad? Y procuran matarme, dice. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Ahí mismo tenemos la respuesta. Dice el Señor: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Elías creía que era el único. Y dice el Señor: no, me he reservado un remanente. Y hasta la fecha, el Señor se ha reservado un remanente. Y algunos que creerán que están en el camino. Pero un día el Señor les dirá claramente: no te conozco. ¿Por qué tenemos que permanecer firmes en el Señor? ¿Por qué tenemos que aferrarnos a esa palabra? Dice la palabra ahí en verso 16 del capítulo 11, ahí mismo en Romanos: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Mire lo que dice el verso 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿qué dice? A ti tampoco te perdonará. ¿Qué nos hace creer
que podemos engañar al Señor. ¿No? ¿Podemos engañar al Señor? No. Solamente voy a tocar otros textos más. Apocalipsis, capítulo 2. Y nada más voy a tomar donde dice el Señor que Él no puede dejar por alto el pecado. Romanos, capítulo 2, verso 5. Amén. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, dice así, ¿no? Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿A quién está hablando aquí? A la iglesia. Sí. Este ya estaba como candelero, ya brillaba, ya tenía luz. Pero dice el Señor, conozco tus obras, arrepiéntete, porque si no, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Sí lo dice así o no? Verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Porque entonces está afirmando que hay una segunda muerte. ¿Dónde queremos estar? No queremos sufrir la segunda muerte, ¿verdad? Verso 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, dice el Señor. Verso 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Sí o no? No está hablando a los incrédulos, hermanos. Bueno, es que pensaban que estaban caminando. Pero el Señor les dice, conozco tus obras, te conozco tu corazón. Capítulo 3, verso 5 de Apocalipsis. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué dice que no va a hacer el Señor? No borrará, porque si puede borrar o no. ¿Por qué lo está diciendo? Y dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tampoco lo hará. Si éste no se arrepiente, si éste no se mantiene firme, si éste no vence. Verso 9 del capítulo 3. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser cristianos, judíos, creyentes, y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Si dice así o no? Verso 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, tu salvación, que nadie ocupe tu lugar, como le veíamos en Hebreos, ¿no? Verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Por qué lo está diciendo el Señor? ¿Por qué nos está enfatizando esto? Porque no solamente es el creer y ya, y vivir una vida como me plazca, sino que entonces, si he creído, tengo que cuidar mi salvación, como dice Pablo, con temor y temblor, sabiendo que no es cosa vana. Ahora, también muchos piensan que se trata de un esfuerzo
para poder llegar a la salvación, como habíamos dicho. Y no que no debamos hacer nada, o sea, sí tenemos que poner de nuestra parte, como veíamos, ¿no? Mantente firme, tómate de la palabra. Pero mire, vamos a Filipenses otra vez. Capítulo 2, verso 13. Hay algo que Dios hace y tenemos que agradecer. Dice la palabra en el verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Así que usted está aquí, no porque hoy quiso venir. Digo sí, pero no. Dios puso en usted el deseo y usted dijo amén. Usted fue obediente. Hoy a lo mejor a muchos les dijo el Señor, ve a la iglesia. Y dijeron, no, hoy no voy. Pero solamente Dios sabe. Y qué bueno si aún así está ahí viendo la transmisión y gozándose en esta palabra. Porque esta palabra es para el que oye y para el que obedece. ¿Cómo entonces nosotros que hemos creído y el que está propenso a creer debe demostrar esa gloria de Dios? Debe de ser imagen de Cristo. ¿Cómo tenemos que mostrarnos en medio de este mundo, hermanos, que cada día es más perverso cada día? Dice en Filipenses 2:14, hagan todo sin murmuración ni contienda. Dice el verso 15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo. ¿Quiénes son estos que resplandecen como luminares en medio del mundo? Los que hemos creído, los que tenemos que brillar, los que nos mantenemos firmes, los que nos esmeramos, los que queremos vencer. Debemos de ser luz en medio de las tinieblas y no lo contrario. ¿No, hermanos? Mire, póngale ahí una separación. Vamos a Deuteronomio. Y Dios anhelaba que este pueblo fuera una luz en medio de las tinieblas. Todo el tiempo lo deseó. Y en algunos momentos se mantenían firmes, pero en otros eran peor que los enemigos. Eran peor que ellos. En algún momento Pablo le dice a la iglesia de Corintio, creo que es Corintio o Galacia, no recuerdo bien, que están actuando peor que los del mundo. Qué cosa perversa no se había escuchado entre ellos. ¿Cómo es posible que esto pueda ser de esa manera? Pero así es. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar con temor y temblor lo que hemos recibido. Deuteronomio capítulo 32, verso 5. Mire cómo dice la palabra. La corrupción no es tuya, le está diciendo a su pueblo. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. O sea, ellos no deberían de ser así. Pero está diciendo el Señor que ellos se habían mantenido en esa característica. Y dice, esa corrupción no debería de estar en ti, esa mancha no debería de estar en ti. Dice el verso 6, así pagas a Jehová. Mire cómo dice después. Aquí lo dice más decente. Pueblo loco e ignorante. Qué tremendo les dice, ¿no? Estaba enojado el Señor. ¿No Él es tu Padre que te creó? ¿Él te hizo y te estableció? Así le decía a su pueblo. Esperemos que no nos diga a nosotros.
porque tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Y si no lo hemos entendido, dice el verso 7, entonces acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y a él te declarará, y a tus ancianos y ellos te dirán. Ellos tendrían que decirte entonces cómo tienes que vivir si estás caminando incorrectamente. Pero si hemos creído, si nuestra vida debe de ser un luminar en este mundo, hermanos, ¿cómo tenemos que mostrarnos? Y hoy en esta noche también te lo digo a ti que me estás escuchando. El acercarse a Dios es vivir una vida diferente, es caminar diferente, es ya no hacer lo mismo que hace el mundo, es vivir en integridad. Por eso es que muchos no quieren entrar a creer en el Señor, porque a veces dicen, no, es muy difícil. Pero hermano, es una manera de vivir que se va adoptando, porque desafortunadamente estábamos enclaustrados en vivir una vida pecaminosa. Pero cuando el Señor viene a nuestra vida, entonces nos dirige, nos fortalece. Otra vez vuelvo a repetir lo que Pablo le dice a los filipenses: agárrense de la palabra de vida. Amén. Por eso entonces Pablo exhorta a los hermanos que no se desaten, que se aferren más bien a esa palabra de vida. Amén. Que dice en el verso 16 una vez más, lo quiero leer otra vez: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea, ¿de qué se va a sentir orgulloso Pablo? ¿De cómo se va a sentir lleno? ¿Cómo se va a sentir gozoso Pablo? De saber, aunque él ya no esté, de que cuando el Señor venga, ellos todavía están bien agarrados del Señor. Amén. Ahorita recordé una película que decía: es que ustedes son hermanos separados. No, dice, estamos bien agarrados del Señor. Estamos juntos en el Señor, caminando hacia la salvación. No somos hermanos separados. Amén. Que cada día, hermanos, podamos entender esta palabra que el Señor nos da. Solo así sería ese gozo que Pablo entonces anhelaba. Y dice algo muy triste, y que pues aún él dice, el morir es ganancia. Pero dice, si he de ser sacrificado y ustedes son salvos y ustedes crecen, yo soy lleno de la presencia del Señor y me gozo aún de ser muerto por ustedes. Así lo dice. Tiene el mismo sentir que Cristo. Si estábamos viendo eso, ¿no? Capítulo 2, verso 17. Y aunque sea derramado en libación, que es lo que quiere decir, ¿verdad?, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿De qué manera, hermanos? ¿De qué manera nosotros estamos pagando primeramente a nuestro Señor? ¿O cómo le estamos honrando por lo que Él hizo por nosotros? Pongamos un poquito atención en esto. ¿Fue cosa insignificante lo que Jesús hizo por nosotros? Entonces, ¿por qué no podemos recordar esto cuando estamos tendenciosos a hacer algo que no tenemos que hacer? ¿Verdad? Si realmente valoramos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, hermanos, entonces vivamos una vida que a Él le agrada. Aferrémonos a la palabra de vida.
en segunda instancia, ¿cómo honramos o cómo agradecemos a los que nos enseñan la palabra también? Pablo es algo que demandaba de ellos. Él no pedía algo económico, aunque no estaba mal que le ofrendaran algo por lo que él hacía, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que les decía Pablo en esta situación? Que él se sentiría gozoso de saber que ellos puedan llegar a la salvación cuando Cristo venga, que estén preparados, que estén listos, que estén fuertes en el Señor. Eso es lo que más le llenaría de gozo. ¿Y qué cree? Yo creo que también los que compartimos la palabra aquí, si hemos entendido eso, nos gozamos de saber que cada uno de nosotros nos mantenemos firmes en el Señor. Y eso es lo más maravilloso, y eso es lo que puede llenar de gozo a un pastor, a un líder, a un maestro, de ver que el cristiano, del que el creyente se mantiene firme y de que va caminando y de que llegará un día a esa salvación perfecta. No que no sea perfecta lo que Jesús hizo por nosotros, sino que aún todavía falta el que nosotros seamos transformados. Amén. Y entonces se cumplirá. Pero mientras, ocupémonos de nuestra salvación, hermanos. Cada día, con temor y temblor, cuidemos esa salvación tan grande que el Señor ya nos dio y que es necesario. Y que si hoy me estás escuchando en esta noche, puedas también recibir esta palabra y puedas hacer esta oración de salvación a tu vida. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios entonces que los que hemos creído nos mantengamos firmes. Y si no has creído en esta noche, puedes hacerlo y acercarte al Rey de Reyes, y Él puede darte salvación. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche. Bendito sea tu santo nombre. Señor Dios, permite, oh Dios, que hoy los que escuchan por primera vez este mensaje sean bendecidos, sean llenos de tu presencia. Perdona sus pecados, Señor. Darles una oportunidad de poder ser parte de tu iglesia y que ellos también puedan tener oportunidad de estar en tu reino el día que tú vengas. Señor Dios Todopoderoso, y que los que hemos creído nos mantengamos firmes, que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, Señor. Que seamos dignos de adorarte, que seamos fuertes en ti, que cada día, Señor, podamos honrarte siendo diferentes, no siendo iguales a los demás. No porque sean menos, sino porque es necesario que ellos también se acerquen y se fortalezcan en ti y también reciban la salvación. Te damos gracias en esta noche. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de aquellos que todavía no han creído. Te lo pedimos en esta noche, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.